Señor esté con ustedes. Les anuncio el Santo Evangelio según San Marcos. En cierta ocasión, Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, y lo llevó a ellos solos a un monte alto y apartado. Y se transfiguró delante de ellos. Su vestido se puso resplandeciente y tan blanco como nadie en el mundo lo puede dejar. Y se le desaparecieron Elías y Moisés, que estaban hablando con Jesús. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estemos nosotros aquí. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué decir. Llenos como estaban de pavor. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos y se oyó una voz que salía de la nube: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. Y de pronto, al mirar alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, sino solo cuando el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos mantuvieron en privado este asunto, aunque se preguntaban qué quería decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Mire, hijo, Dios nos libre de las pruebas divinas, ¿no? Míreme. Pero si estamos llamados a las pruebas divinas, es signo especial de que dentro del plan divino somos muy importantes. Mírame, no es una palmadita a su espalda en un momento difícil, es la realidad total de su vida. El mundo quiere la puerta ancha, pero la palabra de Dios le va a decir que cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y siempre va a estar vigente la prueba, va a estar vigente el dolor, el cargar la cruz en el camino perfecto de la salvación. Y hoy nos encontramos con algo fuera de serie. Es algo que pensando en la prueba, lo único que da es ganas de llorar. Si Dios nos pidiera eso. Solo en Cuaresma nos pide dejar el vicio. ¿Cuánta gente no ha podido dejar el alcohol sabiendo que le está acabando su vida, su salud, su economía?
No lo han podido dejar. ¿Cuánta gente sabe que el vicio de la droga lo tiene destruido y ni siquiera por su bien lo ha dejado? ¿Cuántos el pecado de la infidelidad acabó su vida, su hogar, y no enmendaron? Solo hablando de sacar maldiciones, de sacar desgracias. Mírame, silencio, por favor. En cierta ocasión Dios se puso a prueba, Dios puso a prueba a Abraham. Ese cambio, es un cambio total porque siempre le había dado promesas, siempre le había regalado bendiciones, siempre le había dado una palabra de aliento, siempre lo había alimentado con palabras poderosas de bendición. Serás grande, serás bendecido, serás padre de multitudes. Bendeciré a quien te bendiga, maldeciré a quien te bendiga. En un año cuando pase, su mujer le ha pasado a la esterilidad y ya tendrá un hijo en sus brazos. Siempre fue un contexto maravilloso de la vida. Y nosotros en la vida solo queremos recibir bendiciones, 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 bendiciones. Pero esto es una cosa, no sabe lo que me ha dado de duro esto en mi alma. Y le preguntaba ahora, mirando, contemplando la cruz al Señor, le decía, ¿qué plan tienes conmigo? Llamó a Abraham. Él le respondió, aquí me tienes. ¿Cuándo estaré yo para el Señor totalmente? Estoy hablando de yo, un consagrado. Aquí me tienes, Señor. ¿Cuándo se levantará usted en casa y diga, aquí me tienes, Jesús? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cómo entender los planes del Señor? ¿Cuándo estaremos listos? ¿Usted alguna vez lo llamaron que estaba acostado y le dijeron hay una super rumba, hay un super alcohol, usted se levantó, se bañó y arrancó y se fue? Mándeme la ubicación y allá le llegó. Por el demonio se puso cachaco, se perfumó y arrancó. Le pregunto, si lo llamaran a esa misma hora que hay una oración, un super rosario, ¿se levanta? Y, ¡ay, qué cartera! ¡Qué fastidio! Amén. Pero aquí habla de un hombre listo. Aquí me tiene, Señor, me tiene, Señor. ¿Para qué soy bueno? Mírame, silencio, por favor. Y le dice, y le dijo Dios, toma a tu hijo único, que tanto amas, a Isaac. Ve a la región de Moria y ofrécelo. Moria es la única parte donde aparece en la Biblia. Algunos teólogos afirman que es el mismo monte Calvario, que es el lugar, el monte donde se establecería la nueva Jerusalén. Y por eso solamente aparece ahí. Amén. Y escucha bien, y ofrécelo. Ofrécelo en sacrificio en la montaña que yo te indique. Aquí no lo dice, pero la palabra nos va a decir que duró 3 días Abraham caminando. Y me queda pensar, Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos suyos y a Isaac, su hijo. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, ¿al cuánto? Las pruebas, la enfermedad, los momentos difíciles será un largo caminar. Las pruebas no son fáciles para nadie. Sus momentos no son fáciles para nadie. ¿Qué pensaría Abraham en esos 3 días? Su dolor, su hijo amado, el sacrificio, su amor único,
único a Dios para ofrendar su hijo. No es fácil pasar por esa prueba. No son fáciles los 3 días. No son fáciles los tiempos para nosotros. Pero si caminamos en obediencia a Dios, hace 8 días hablaba una palabra que el Espíritu Santo llevó a Jesús y lo puso en el desierto. Hoy nos habla que el Dios lleva a Abraham y lo coloca en el sitio que Él le indique. ¿Cómo entender que aún en mi enfermedad, que aún en mi dolor, que aún en mi pobreza, que aún en mi separación, que aún en la enfermedad de mis hijos, aún en todo lo que yo vivo, si veo y leo perfectamente en la obediencia a Dios y en el plan de Dios, tengo que entender que Él me conduce hacia un lugar de bendición? Y eso no lo entendemos nosotros. Hoy, mírame hijos, si algo he aprendido a esta altura de mi vida espiritual, es que si Dios permitió algo, aún sea doloroso para mí, triste para mí, hay un plan perfecto de Él, con toda seguridad. ¿Por qué cerró esa puerta? Él sabe por qué la cerró y Él sabe que es una tremenda bendición para usted. No dude. No dude que detrás de ese dolor, detrás de esos 3 días de camino, detrás de esos 3 días de enfermedad, detrás de esos 3 días de haber perdido su empresa, detrás de tanto desprecio, Dios lo va a llegar. Si usted está en Él, si usted está en oración, si usted está en obediencia a Él, si está caminando en la palabra, no dude, no se suelte, no se suelte. Antes de gritar ¿por qué?, pregunte el para qué. Antes de preguntarse, sentirse el más miserable, ¿me da un único hijo para quitármelo? No. Esos 3 días no son cortos. Y creo que para Abraham, para usted y para mí, no son cortos. Pero sí son de una gran enseñanza. Son de una gran enseñanza. En los 3 días duros, difíciles, oscuros de mi persecución, creo que llegué al monte que tenía que llegar, a conocer a Dios. En su momento no lo entendí, pero puedo decirle que en esa persecución, en los momentos difíciles, Dios lo tiene y nunca lo suelta. Eso debe quedarle claro si está en Él. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó allí un altar y preparó la leña. Este altar es muy diferente en la vida de Abraham. Porque Abraham era un hombre de Dios, un temeroso de Dios, y había construido muchos altares para darle la gloria al Señor. Su hijo era el ofrecido, era la víctima, era el ovejo. Y aquí organiza el altar. Tremendo ese diálogo, ¿no? Era su hijo, ¿no? A quien lo ataba con un abrazo, a quien lo llenaba de amor, con quien jugaba, a quien amaba, a quien Dios se lo había regalado. Y como era sacrificio, tenía que atarle sus manos como si fuera un ovejo, el cordero inmolado, amarrarlo, colocarlo sobre la leña y disponerse a sacrificarlo. Piensa en eso. Piensa lo grandioso que es el amor por Dios. Piensa lo vital que es Dios primero para nosotros. Para Abraham es primero lo que Dios pida. Entendió en su mandamiento que era lo más importante. Y que si Dios lo pedía, no había un minuto, un segundo para dudar, porque por algo Dios lo pediría.
Extendió entonces la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo, para ofrendárselo a Dios. Era una ofrenda al Señor. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Vuelve a responder como le responde el hombre de Dios: aquí me tienes. Respondió él. El ángel le dijo: no ponga la mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Mírame, ahora sé que respetas a Dios, porque no le negaste ni siquiera a tu único hijo. ¿Por qué nos cuesta a nosotros, cuando Dios nos pone a prueba, entregar nuestro corazón y nuestra alma a Él? ¿Qué es lo que nos pide? Dios solamente le está pidiendo en su enfermedad, en su dolor, en su prueba, la fidelidad total de su alma, la fidelidad total de su corazón. Que se entregue, que se ofrende en amor por Él. La prueba siempre será difícil, pero toda prueba en Dios será premiada y es premiada. ¿Y es que? Levantó Abraham la vista y vio un cordero enredado por los cuernos de la zarza. Enredado. ¿Se acuerda que le preguntó a su hijo? Padre, ¿y el carnero? ¿Dónde está? Dios proveerá. Enredado. El día que usted le obedezca a Dios, el día que entienda que Dios es lo primero, que tiene que correr por Él, que tiene que santificarse por Él, que tiene que ser fiel a Él lo hará todo fácil por usted. Lo hará todo fácil por usted. No más. Entonces fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor lo llamó de nuevo a Abraham desde el cielo y él le dijo: el Señor te hace saber esto, porque lo has hecho. Por no haberme negado a tu único hijo, juro por mí mismo que te colmaré de bendiciones y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena a orilla del mar. Y ya que me obedeciste, tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y por tu descendencia te bendecirán todas las naciones de la tierra. Amén. Hijos, Dios es un Padre súper consentidor. Es un Padre que paga el 100 por 1. No tenga miedo de serle fiel al Señor y mantenerse fiel en la prueba. No dude. En ningún momento titubee de su fe. Aunque tarde, espera lo que llega. Y llegará para usted y llegará para su descendencia. Me impacta esta palabra. Juró por él mismo. Un Dios de la verdad, un Dios fiel, no tenía necesidad de jurar, pero juró por la grandeza del pacto. ¿Por qué dudamos de la fidelidad del Señor? ¿Por qué hemos tardado tanto en entregarle la vida al Señor? Ver la vida va a pasar por las pruebas, pero la prueba es fundamentalmente abrazar la cruz, amarla, amar a Dios, esperar el tiempo. Pero esperar el tiempo es que yo me voy a esperar el tiempo. No, el tiempo es en santidad, el tiempo es en oración, el tiempo es en búsqueda de Dios. Amén.
Tenemos que hablar como aquel paisano que llegó a Bogotá y cogió un taxi y le preguntó al taxista, ¿para dónde va? Dijo, voy para la avenida Paisana con lo último que se pierde. Amén. Se en la vida no puede perder su esperanza. Job estaba engusanado. Yo sé que mi Redentor vive, que se escriba esto en piedra y que el último día me resucitará de la tierra. Y después Dios lo bendijo 14 veces más. ¿Cuántas? Le quitó una mujer, le quitó sus hijos, le quitó sus bienes, pero lo bendijo 14 veces más. Pero si usted lee la palabra, solamente le dio una mujer, no 14. 12 me han caído en espingas. Amén. ¿Cuántas le dio? En lo demás le dio 14. En lo material, ¿cuántas le dio? 14. Amén. Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Mírame. Es una frase muy bonita. Pero recuerdo que esta frase se edifica. Todo en la vida se edifica. Todo en la vida se construye. Todo en la vida se gana. Todo. Nada es fácil. Si quiero tener esa confianza, tengo que ser fiel a Dios. Si te quiero tener la amistad, el respaldo, ¿quién contra nosotros? Si Dios está conmigo. Pero ¿he hecho algo para que Dios esté conmigo? David en el Salmo 23 se hace amigo de Dios, pero es que David era un hombre de oración. Solo lograremos ser amigos de Dios en la oración, en la fidelidad. Y la fidelidad de la amistad, en todo se prueba a Dios. Es hermoso cómo se crece en la vida el amor, cómo se crece la confianza, cómo se crece la entrega. No hay cosa más hermosa que encontrar parejas años viviendo y le pregunta a uno, ¿y el secreto? Dios. Hace unos días le preguntaba a un hermano ya viejito y me dijo, Padre, sin Dios mi hogar fue difícil, aún amando a mi esposa. Después de que conocí al Señor, fue mejor las cosas. Y me permitió Dios amar más a mi esposa. Y tuve la oportunidad de verlos cara a cara, arrugaditos, y ver la mirada que se hicieron de amor. Dije, yo solamente pensé en mi sacerdocio. Dije, ¿será que yo a los 100 años viviré consagrando así de feliz? Mis manos temblorosas, pero mi amor renovado cada mañana. Si Dios está contra nosotros, es la amistad. Si Él que no se quedó con su propio Hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros. Entienda la dimensión del amor del Señor. No dude del amor de Dios. Entienda, pero lo va a entender orando. Lo va a entender cuando lo viva aquí en su corazón. Lo va a entender cuando se llene de Él. Ahora es una hermosa grabación. Dios me ama, Dios entregó a su Hijo porque me ama. Esa es una hermosa grabación. Y yo no quiero que sea una hermosa grabación. Quien lo cree en su corazón, quien lo vive en su corazón, quien se ha llenado de Dios en su corazón, va a entender algún día en la profundidad del alma. Yo digo una frase que lo va a saborear en el paladar del alma. Lo que significa que entregó a su propio Hijo por mí. ¿No nos concederá con Él toda clase de gracias? Mírame, ¿quién le entregó a usted una vida de desgracia? ¿Cree que el mundo está para el alcohol, para la droga, para todo este mundo de maldiciones que nos llevó? Yo hoy me asalto en la vida. ¿Por qué no conocí a Dios? ¿Por qué Dios no me tomó desde pequeño y me hizo llevar a la palabra, llevar a la oración? Si es que hoy lo que tengo en mi vida, lo que corre por mis venas, lo que corre por mis tuétanos, lo que corre por mis huesos, es la felicidad de llenarme de Dios. O sea, ¿yo por qué no conocí eso en mi vida? Y ahora lo que sentí cuando salió la oración, solo quería quedarme en llanto por el gozo tan especial que me regaló mi amado.
Y solo puedo decir como aquel hombre, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que absuelve. ¿Quién se atreverá a condenar? Nadie. Si eres consentido, si eres amado, si eres fiel de Dios, vas a recibir ese amor especial, vas a ser amado, vas a ser consentido, vas a ser una persona especial en las manos de Dios. Mírame, entiéndalo. Si tiene un plan Dios con usted, y si usted se entrega totalmente a la oración y empieza a buscarlo, aún lejos de Él, porque no hemos llegado a la conversión total, mírame, es hermoso como Dios lo va a consentir en todo. Pero yo quiero tocar un tema muy especial en ustedes, el consentir el alma. Vea que llegué hace 8 días a Getsemaní, celebré la Eucaristía y me quedé un rato orando. Al otro día desperté muy temprano y fui a orar, salí a hacer unas vueltas propias de la obra. Regresé en la tarde a orar a las 3, a celebrar a las 5. Y como a las 7:30 volví a meterme a leer los salmos, sentado ahí al pie de mi Señor y de la cruz. Solo, estaba solo. Cuando un momento siento que mis pies volaban, y me tocó mirar. Pero ahí está en el suelo, ¿qué pasó? Y seguí orando y volví a sentir lo mismo. Yo solamente le digo a usted algo especial. Llénese de Dios. Lea la Biblia, visita al Santísimo, contempla la cruz. No sabe la hermosura de tenerlo a Él. Él nos concederá con Él toda clase de gracia. Y una muy especial, el gozo, la felicidad en el alma. Los santos no se vuelven conchudos, se vuelven en un abandono impresionante. ¿Qué dijo la viuda de Sarepta? Tenemos para comer y moriremos. ¿Y qué le dijo el profeta? Prepara primero para mí. Y Dios se encargará de bendecir todo. Y le multiplicó, y le multiplicó. Por eso dice la palabra que en el tiempo del verano, cuando Dios cerró el cielo 3 años y 6 meses, solamente la providencia de Dios visitó a la viuda de Sarepta. Amén. Si Cristo murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nadie, hijos. Nadie debe separarnos del amor de Dios. Es cada día firme. Amén. ¿Se acuerda que le dije que si Dios lo tenía a usted para algo especial, lo iba a consentir? Y hoy consintió a Santiago, a San Pedro y a San Juan. Los consintió y le dijo, vengan, hermanos míos, subamos a un lugar solo y apartado. Tienes que aprender a buscar su lugar solo y apartado para dejarse consentir por Él. Amén. Y se transfiguró delante de ellos. Mírame, si usted tiene una prueba especial, si tiene un llamado a la oración, recuerda esto. Es un consentido especial de Dios. Si su prueba, su tribulación, su guerra espiritual ejerce una violencia directa, hoy le puedo decir que solo tiene un llamado de consentido. Padre, pero no lo entiendo, no lo entendemos nosotros. Yo tampoco he entendido muchas cosas. Hace unos días estaba orando y Dios me pasó la película de mi vida. Y yo veía la película de mi vida decir, y solamente en todo vi a Dios. En todo vi al Señor. En la película de mi vida. Y me levanto con un gozo. Para mí Dios es gozo. Para mí llenarme de Dios es la felicidad más grande. Y Él regalará bendiciones, lo colocará todo en bendición para ustedes.
se transfiguró delante de ellos, permitió que eran 12 y a 3 le dijo, mire la dimensión gloriosa mía. Mire lo que puede llegar a ser un cuerpo cuando está en Dios, cuando está en santidad, cuando es Dios que se les dio a ver toda su grandeza. Pero pocos son los consentidos, eran 12. Solo consintió al 25%. Amén. Sus vestidos se pusieron resplandecientes y tan blanco como nadie en el mundo podía dejarlos. Simplemente no se pusieron. Lo que es Dios, blanco, hermoso, puro. ¿Qué pasó? Que les quitó la venda y se dejó ver ante ellos un don divino. ¿Un don qué? Divino. Y aparecieron Elías y Moisés. Aquí sí me interesa ese tema. No porque sea chismoso ni por nada de eso. Pero apareció un hombre grande, humilde, entregado a Dios como Moisés. Y apareció un místico, un ermitaño, un anacoreta, un hombre que Dios se lo llevó como Elías. Oye, hijos, vengan. Y me preguntaba, hablando con Jesús. Hablando con Jesús. Yo pienso en esa charla. ¿Qué pasaría en mi vida si yo llego aquí al santuario, levanto mis manos, siento la presencia de Dios y puedo hablar cara a cara con Jesús? Sentir su olor, ver su belleza, ver su santidad. No es otro anhelo en la vida para mí ni para usted que tiene que hablar cara a cara con Jesús. Por eso la oración debe ser seria, sin teléfono, consagrada, adorando, porque si voy a encontrarme con el amado, voy a hablar con mi Jesús. No tiene que nadie distraerme. Yo pienso en esta charla. Me imagino. Amén. Amén. Jesús no es como la esposa que el esposo le decía así y ella, ¿qué? Que hable claro. Amén. No. Jesús me imagino esa voz, ese amor claro. Moisés y Elías. Solo pienso en ese trío. Y solo pienso que si algún día, si yo me consagro a la oración, podré hablar cara a cara con Él. Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bueno que estemos aquí nosotros. Vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. San Pedro dijo, así me quedé por fuera de la enramada, pero este espectáculo brillante, hermoso, majestuoso, no me lo pierdo. Lo más hermoso en la vida se llama Dios. Lo más hermoso que nos puede pasar en la vida es, venga, no se vayan, venga, yo les hago una enramada, no me importa que yo me quede afuera. Pero yo no puedo perderme esta hermosura de ver a mi Señor, de ver la grandeza, de ver el cielo aquí. ¿Cuándo va a entender si el mundo dejó todo, dejó su familia por el alcohol? ¿Cuántos esposos dejaron todo por el alcohol? ¿Cuántos esposos dejaron todo por los juegos de azar? ¿Cuántos esposos dejaron su familia por otra persona? ¿Cuántos? ¿Cuántos jóvenes dejaron estudios, dejaron sus padres por la droga, por el demonio? ¿Cuándo va a dejar usted todo por Jesús? Y encima de eso, qué hermoso estar en su presencia. Es que no sabía qué decir, lleno de pavor estaba. Y encima de eso aparece otra hermosura, hermosa. Entonces apareció una nube que se posó sobre ellos. Y se oyó una voz que salía de la nube. Amén. Regalo más hermoso. Escuchar la voz del Padre. Sentir la gloria. Me imagino sentir los serafines, sentir su presencia. Sentir otro mundo, sentir el cielo. ¿Cómo sería que San Pedro se olvidó de los que estaban abajo esperándolos? Ese mundo se olvidó. Porque hay un mundo especial que es Dios. San Pedro, me acuerdo otra de San Pablo cuando dice, yo no lo he conquistado todo, pero me lanzaré a conquistarlo. Amén. Este es mi hijo. Mírame.
¿Cómo me ha causado esta palabra tremenda? Escuchen a Jesús. Este es mi hijo. Escuchadlo. Escuche, lea su evangelio, conozca su palabra, lea lo que él manda, escúchenlo. Escuchen su palabra, enamórense de esa palabra, lean la palabra. ¿Qué dice mi Señor en la palabra? Escúchelo, obedécelo. Es mi hijo quien lo regala. Perdón. Es lo más hermoso que ha venido a la tierra, Jesús. Le pido el favor que lo escuchen. Hoy eso es lo que nos está pidiendo Dios. Escuchar a su hijo. Orar con él. Estar con él. Creo en Dios.